La grabación se ha iniciado. Muchísimas gracias, doctor Rubén Darío, por haber aceptado nuestra invitación a esta reunión que tiene como fin esclarecer la verdad de lo que hay en el informe de la verdad. El formato es el mismo que hacemos, que hay una exposición por parte del doctor durante 1 hora, luego las preguntas y conceptos, las conclusiones y clausuras. Entonces, damos la palabra al doctor Rubén Darío. Adelante, doctor Rubén Darío. Bueno, mi querido profesor Hernán, muchísimas gracias por la invitación a este importante núcleo de personas que se reúnen regularmente para tratar diversos asuntos de tipo científico, académico y político. Me siento muy honrado de que se hayan interesado en mis reflexiones, en mis escritos, mis columnas y mi trabajo reciente en el Centro Nacional de Memoria Histórica. Bueno, sin más preámbulos, pues yo voy a tratar de ser muy ágil en la exposición de un tema que es muy complejo porque implica pensar en términos no solamente políticos, sino éticos, filosóficos, que es un tema de una gran envergadura, muy importante para nuestro país. Empecemos por recordar que nos referimos al trabajo presentado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que fue liderada por el padre jesuita Francisco de Rú, y que estuvo conformada junto con otras 10 personas, todas ellas seleccionadas por un equipo en el que participaba solamente una colombiana, 4 extranjeros, un equipo al que se tenían que postular con un documento. He leído algunos de los documentos con los que se postularon y francamente desde el principio a uno le quedan dudas de que el trabajo que se les encomendó fuera a tener un resultado aceptable. No digamos que dejara contento a todo el mundo, pero como se espera en este tipo de cosas, que sirviera como elemento de juicio, de análisis, de consideración para todo el que se atreviera a leer ese informe. Bueno, esa comisión se desplazó por varias partes del país, dice haberse reunido con más o menos 30.000 víctimas, que con respecto a los casi 10 millones que han sido registrados en la oficina de la Unidad de Atención y Reparación Integral, UARIP, que son 10 millones, eso es una cantidad ínfima. De manera pues que no se puede no se puede ni siquiera estirar pecho, decir, consultamos 50.000 personas, porque así hubieran consultado 100.000, 1.000.000 o 2 millones. El problema no es aritmético, no es de sumar y establecer un porcentaje de credibilidad, porque es que esas víctimas no se pueden clasificar como si fueran una sola cosa, víctimas, no. Resulta que víctimas hay de todas las clases, de todos los sectores sociales, de todos los sectores económicos, de todas las religiones, etnias, razas, formas de pensar, etcétera, ¿no? Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que las víctimas están representadas en casi todos los sectores de la población colombiana. Por lo tanto, pues, decir que tal número es representativo conduce a equívocos, eso no había necesidad de decirlo.
uno tiene que pensar en términos de representatividad, de peso específico, etcétera. ¿Quiénes sufrieron más? ¿Por qué sufrieron más? ¿Qué tipo de delitos fueron los más graves? Y yo les voy a ser claros, no es porque pues a mí me interesa resaltar la misión del Centro Nacional de Memoria Histórica, sino de la misma ley que tiene sus problemas, habla en términos muy generosos, como debe ser una ley, muy amplios, poco específicos. Ustedes saben que una buena ley no cae en particularidades, porque ese es su principal enemigo, da lugar a interpretaciones de la ley muy diversas. Entonces, la ley habla de, en su artículo tercero, la ley de víctimas 1448 de 2011, de que se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido afectaciones en materia grave como consecuencia de la violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. O sea, ahí cabe todo tipo de personas, de colectivos, de comunidades, de etnias y hasta podríamos decir algo que me generó a mí muchos problemas en el centro con sectores de la oposición de izquierda cuando dije que había que considerar a los soldados y policías de la patria y di las razones, es decir, ellos no son todos los que se consideran víctimas a la luz de esa ley, sino aquellos, por ejemplo, que sufrieron crímenes como el secuestro, que está prohibido por el DIH, afectaciones en su vida, pues perdieron la vida o quedaron amputados de brazos, pies o ciegos por explosión de minas antipersonal o artefactos incontrolables, también prohibidos por el DIH. Los agentes de la fuerza pública que fueron desaparecidos, que están representados en un número de varios miles, ¿no? De los que no se sabe mucho. También los que fueron sus familias acosadas en los barrios donde vivían o en los pueblos y tuvieron que salir desplazados. Resulta que el desplazamiento forzado no fue solo contra campesinos, hacendados, sino también contra familiares de los soldados. Bueno, no entro en detalles, pero quería como mostrar pues las facetas tan diversas y tan numerosas de las víctimas del conflicto armado colombiano. ¿Cómo encontrar la verdad en una geografía humana tan complicada? Tema muy difícil. Se ha ensayado, pues digamos que esa Comisión de la Verdad fue acordada en el texto del Teatro Colón del año 2016 y pues, entró en misiones un año después con una ley que la implementaba, que no admitió la más mínima objeción por parte del Congreso de la República, que en su mayoría en ese momento era adverso al presidente Iván Duque. Entonces se trabajó de acuerdo con los lineamientos trazados por pues, todas estas comisiones que surgieron en el marco de ese acuerdo que han conformado una especie de Estado paralelo, así lo he llamado yo, la JEP, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que querámoslo o no, conduce a la construcción de una verdad oficial, de una verdad definitiva, porque se habla de verdad, no de verdades, no se habla en plural. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene pues entonces esta comisión. No nació en el marco de la ley de víctimas, sino en el marco del acuerdo de paz, así llamado, el firmado en el Teatro Colón con la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Bien, yo quisiera ahondar de alguna manera en la filosofía de lo que es la verdad
a la luz de las ciencias humanas y sociales, no digamos ya de las ciencias naturales, donde de pronto los humanos nos sentimos más seguros cuando estamos hablando de la ley de la gravedad, por ejemplo, o la velocidad de la luz, aunque no la hayamos visto, pero sabemos que es así como se ha explicado. En un área de las ciencias sociales y humanas y de la vida social, las cosas son más relativas, más incompletas, más discutibles. ¿Por qué? Porque somos inteligentes y no todos pensamos igual. Y se forman corrientes de opinión, corrientes de pensamiento, escuelas también que usan ciertas metodologías, en fin. Entonces, desde el punto de vista del historiador, uno se pregunta, pues, ¿qué es verdad y qué no es verdad? Y en general los historiadores tienden pues, digamos, a desacralizar un poco la noción de verdad, que en otros campos es tan importante. Al decir que la verdad es aquella situación que puede ser constatada a través de documentos, de situaciones ocurridas en el pasado, a través de documentos o de fuentes creíbles, confrontadas, ¿sí? Es lo que llamamos de alguna manera la historia acontecimental. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Quiénes fueron los protagonistas? Etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue el hecho? En fin, todas esas preguntas elementales. Pongo varios ejemplos. ¿Quién mató a John Fitzgerald Kennedy? ¿Quién mató a Jorge Eliezer Gaitán? ¿En qué fecha y en qué año ocurrió el caso en Bogotá, cuando se puede decir que se dio el grito de independencia? Y así, pues, ¿en qué periodo gobernó José Hilario López? ¿En qué periodo gobernó Alfonso López Pumarejo? Pues se puede decir claramente y sobre eso no hay mayor discusión. Solamente algunos casos. Por ejemplo, en el caso de John Fitzgerald Kennedy, hay muchas dudas planteadas por los mismos investigadores. Entonces, si se trata de auscultar, de investigar lo ocurrido, de buscar la verdad, puede conducir a muchos equívocos, porque es una verdad muy elemental, que podríamos decir en el marco de un conflicto armado o de una situación de violencia generalizada, como por ejemplo los ataques del narcotráfico a la sociedad colombiana, deben estar a cargo de los jueces de la República, los jueces del Poder Judicial, perdonen la repetición, que son los que, usando herramientas de las leyes penales y respetando el debido proceso, investigan testigos, sospechosos, van al sitio en donde acontecieron los hechos, obviamente hacen confrontación, contrastación y llegan a una conclusión. Muchas veces llegan a una conclusión después de una investigación. Es lo que yo llamo la verdad jurídica. Pues resulta que la verdad jurídica, sobre el conflicto armado, ¿a quién le encargaron esa tamaña responsabilidad? A la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, que también fue escogida por un equipo de 5 personalidades externas al país, que no conocen nuestra historia, incluso algunos de ellos con cuestionamientos por sus posiciones sesgadas. Ellos, pues yo no me voy a referir hoy al trabajo que hace la JEP. Eso merece una reunión aparte, un tema aparte. Entonces, ¿qué es lo que hace la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad? Yendo a decenas de pueblos, creando cerca de 90 casas de la verdad. Entonces, empezando por el nombre, yo no sé si ustedes han tenido conocimiento del libro de Orwell, el novelista, periodista
escribe en 1984, donde habla del Ministerio de la Verdad como una de las instituciones fundamentales de la dictadura y de un sistema totalitario, donde todo el mundo se tiene que aislar. Y es como, digamos, estar leyendo un texto sagrado, un texto bíblico, un texto que tiene carácter religioso que es diferente, donde sí se admite el dogma, porque es voluntario. O sea, si usted no comparte ese dogma, en teoría no le puede pasar nada. Es parte de la libertad religiosa. Pero en el campo político, que a uno le digan cómo tiene que interpretar las cosas, ya eso es a otro precio. Eso no ocurre en un Estado liberal, en un Estado democrático. Ocurre en un Estado totalitario. Entonces, ¿qué está haciendo la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad? Bueno, escuchando a las víctimas. Bueno, ¿y quién dijo que las víctimas están preparadas para decir eso que llamamos la verdad? Que podría ser una cosa más compleja. Entonces, ahí entraría la aceptación de entrada al proceso investigativo de admitir que la verdad no es una, sino que son muchas. Es decir, si se refiere esa verdad a lo acontecido, vea, es que a mi papá lo mataron, es que a mi hermanito lo descuartizaron, es que a mi papá lo secuestraron, es que esto o aquello, eso es lo que llamamos la verdad jurídica. Pero la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad vuelve a hacer ese trabajo, que por otra parte lo tiene en sus manos el Centro Nacional de Memoria Histórica. El Centro Nacional de Memoria Histórica, cuando estaba dirigido por Gonzalo Sánchez y después cuando estuve yo, va a los territorios, define un cuerpo de víctimas, un grupo de víctimas que fueron afectados por diversas situaciones, como el Montes de María, en Urabá, en el norte del Cauca o en el sur, en Nariño, en fin. Y se conversa con la gente, se hacen talleres, la gente comienza a hablar, hay una liberación de energía y hay una expresión de la memoria que es un acto no de verdad histórica, sino de testimonio emocional de la gente acerca de lo que ocurrió. ¿Cómo recuerdan eso? Y todos sabemos que los recuerdos son traicioneros. Uno no recuerda igual 5 años después del hecho, 10 años, 20 años, 30 años después de lo acontecido. No es lo mismo el momento del sufrimiento en directo de una tragedia que cuando va pasando el tiempo. Muchas cosas se van atravesando en el camino y van moldeando las emociones y el sentimiento de las personas. Entonces me sigo preguntando, ¿qué es la verdad? Y como les he hablado hasta ahora del tema de la verdad acontecimental, de la verdad jurídica, pues me toca hablar entonces otra verdad, hay otra verdad. Sí, está, que es la verdad, yo la llamaría científica o académica, que es la que se desprende de la interpretación que sobre un conjunto de acontecimientos en el marco de un momento histórico, en una población, en un país, en una sociedad determinada, ocurren esa serie de acontecimientos, de fenómenos, de circunstancias que tienen que ser valoradas por el investigador, cuál influye más, cuál pesa más, y eso ya entra en el campo de las hipótesis. Se han lanzado, por ejemplo, sobre el conflicto armado se han lanzado muchas hipótesis. Una de ellas a la que nos tenemos que referir hoy es la que habla de las causas objetivas del conflicto armado, las causas materiales, y yo diría casi que las causas morales del conflicto armado. Así nos lo ha vendido, yo diría que más del 90% de la comunidad académica que responden a esas inquietudes y a la construcción de la verdad compleja, desde la sociología, la historia, la antropología, la economía, la filosofía, etcétera, etcétera.
es decir, ciencias humanas y sociales. Y por supuesto, eso es lo que da lugar a que existan esas ciencias y se vitalicen. Quienes allí estudian o quienes ellas estudian presentan tesis fruto de investigaciones sobre aspectos diversos, parciales o más amplios o globales, o pueden ser comparativos de un país a otro, de una época a otra, sobre X o Y problema. Ahí no puede llegar a decirnos el Estado o un gobierno, sea el que sea, no puede llegarnos a decir, mire, esta es la verdad. Porque en términos de disciplinares, académicos, no puede amarrarse el pensamiento. Miren ustedes el ejemplo. La Revolución Francesa, yo cito muchos ejemplos, ocurrió hace 230 años, 235, 34 años. Y todavía hay historiadores y filósofos trabajando sobre algunos aspectos de esa revolución, no solamente la variedad de temas que hay alrededor de la Revolución Francesa, sino de la interpretación global, la monarquía, la república, la modernidad, los valores de la modernidad, etcétera, etcétera. Todavía hay gente pensando eso. Hay algunos que se llaman revisionistas, en fin. Lo mismo podríamos decir de la historia de Colombia. Miren ustedes el debate que hay. ¿Cuándo empezó la independencia? ¿Con el grito del 20 de julio de 1810 o con la batalla de Boyacá en 1819? Y hay una discusión ahí. Hombre, nadie puede decir se quedó cerrada. Las cosas se cierran cuando hay un consenso en buena parte de la comunidad académica, de la comunidad científica. Y ustedes saben, pues la mayoría de ustedes, yo creo, son profesionales y saben que eso ocurre en todas las disciplinas, la ingeniería, la medicina, la química, la física. Las comunidades llegan a consensos que les permite, a partir de ese consenso, avanzar más y más y más, incluso a campos muy particulares, no siempre globales, no siempre totales, sino a campos particulares, como en la medicina. Ustedes, por ejemplo, ven un cardiólogo antes, no, una maravilla, un cardiólogo sabe todo lo del corazón. Hoy en día, uno va al cardiólogo y le dice, mire, usted tiene que ir al experto en sístoles, al especialista en sístoles, o en diástoles, o de la cavidad tal, o de tal parte de la arteria. Es increíble. ¿Por qué? Porque el conocimiento se ensancha y se ensancha y se ensancha, a pesar de que se le pongan algunos límites o algunos consensos. Bien, entonces ahí es donde está el quid del asunto con el tema de la verdad histórica sobre el conflicto armado colombiano. Voy a entrar entonces a plantear qué es lo que pasa ahí, aludiendo a situaciones en las que se ha utilizado esa figura, como Argentina, Uruguay, creo que en Guatemala, bueno, en algunos países, en Argentina, por supuesto, la Comisión Sábato, a investigar qué pasó. Entonces, se ha utilizado esa figura sobre todo en situaciones en las que se considera con razón, amplias o débiles, que el Estado ha sido el principal responsable de una política criminal de hostigamiento, de eliminación del rival político, por medio de políticas represivas, muchas de ellas secretas, es decir, escondidas, fruto de planes conspirativos, como por ejemplo en el Cono Sur se habló de la Operación Cóndor, en el que se supone intervinieron los gobiernos dictatoriales de Chile, Argentina y Uruguay para exterminar a la izquierda, que tampoco era pacífica porque allá había guerrillas, los montoneros en Argentina, los tupamaros en Uruguay, y en Chile no se me olvida en este momento el nombre de la guerrilla chilena, que enfrentaron a esas dictaduras. Pero las comisiones de la verdad iban era en busca
de lo que era secreto, de lo que estaba escondido, de lo que estaba oculto, porque se trataba de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, amparados y protagonizados por el propio Estado. Ahora, entonces, en Colombia lo que se pretende finalmente es eso, pero ¿por parte de quién? Por partes fundamentalmente de grupos de izquierda. Algunos grupos del establecimiento o sectores de partidos de lo que podríamos llamar el establecimiento. Entonces, eso conduce a pensar y a afirmar siempre, como está afirmado en este texto que digamos, este texto, esta cartilla de 60 páginas, es el almendrón del informe de la Comisión de la Verdad, que está constituido por 10 tomos, algunos otros ya más particulares sobre un delito, sobre el otro, sobre una comunidad, sobre otro fenómeno, pero que ya no conducen a pensar como en un sentido de hipótesis. Aquí es donde está todo lo que podríamos llamar la interpretación, o sea, de eso que les acabo de hablar. ¿Cuál es el principal problema ahí? El principal problema es que se considera que el Estado es el principal responsable de las víctimas del conflicto armado. El Estado es el gran violador de los derechos humanos. El Estado se alió con grupos ilegales para combatir a los grupos insurrectos. El Estado colombiano es el culpable porque la situación de violencia se creó a partir de unas causas objetivas y materiales por ser el país uno de los países más desiguales del mundo, entre los 7 países más desiguales, dice este informe. No sé de dónde sacan eso. En fin, se hacen una serie de afirmaciones que, aunque no se han dado cuenta, conduce a negar la existencia del conflicto armado interno. Algo de lo que me acusaban a mí, por ejemplo. Es que usted es negacionista, porque alguna vez dije que esto era una guerra sucia, que esto era más que todo terrorismo, lo cual es cierto. Y de pronto en alguna vez renegué del levantamiento armado como tal, pero en columna, no en mi trabajo como agente oficial. Como agente oficial siempre reconocí que, y los mismos militares en conversaciones conmigo me decían que realmente había que hablar en esos términos de acuerdo con lo que es la teoría y la filosofía de la Cruz Roja Internacional, que es la que define qué es un conflicto armado. Bueno, en todo caso, a lo que conduce entonces ese tipo de consideración de igualar el conflicto colombiano con las dictaduras del Cono Sur y las dictaduras de Centroamérica, las dictaduras militares de décadas atrás, pues se está negando entonces el conflicto armado. Y todavía ustedes lo pueden ver en la vida diaria, el mismo presidente actual, cómo se refiere al Estado colombiano como un Estado nazi, lo que ya es un exabrupto. Comparar cualquier Estado latinoamericano con el Estado nazi es violar una de las presunciones más delicadas que han elaborado los sobrevivientes del Holocausto judío, en el sentido de que eso no tiene parangón. Lo que hicieron los nazis no tiene parangón. Ni siquiera los crímenes de guerra del comunismo staliniano y del comunismo maoísta, que eliminó a cientos de millones de personas. Entonces, hago digamos, esa anotación para que se tenga en cuenta que el informe ya que se presenta viene sesgado. En el informe de estas 60 páginas, por ejemplo, se incurre en afirmaciones que no son demostradas en los otros tomos, afirmaciones como que el Estado colombiano, y no solamente el Estado, sino la sociedad colombiana y sus diversos estamentos, no hicieron nada para detener el desastre humanitario ocurrido en Colombia desde los años 60 hasta el presente.
no hicieron nada. Bueno, ahí sí hay datos históricos. Es decir, es una afirmación muy sesgada y muy interesada para la izquierda, porque como la izquierda colombiana piensa que hay que derrotar el Estado, tomarse el poder y hacer una revolución, pues necesita desacreditar todo lo que hay antes, como está haciendo el presidente actual, desacreditando todo. Aquí no hay nada, aquí no se ha hecho nada. Entonces hay maneras de demostrar cosas. Por ejemplo, decir que este país es esclavista y que fue esclavista toda la vida es un insulto a la verdad histórica. Quien empezó aboliendo los partos, la esclavitud sobre los partos, fue Simón Bolívar, en la Constitución de 1821. Luego José Hilario López en la Constitución de 1851 abolió totalmente la esclavitud. En Colombia no ha habido, como se dice todavía, una política estatal racista, que aquí se afirma eso. Aquí se afirma que el conflicto armado, como si hubiera sido una invención de las élites poderosas, causó mayor sufrimiento entre los pueblos indígenas y los pueblos afro. Esa afirmación también es falsa. Yo no sé si ustedes recuerdan que a pesar de la pobreza y la miseria que no se desconoce y de las injusticias que puede haber detrás de eso, los pueblos del occidente colombiano, particularmente los del Chocó, eran pacíficos, hasta que llegó la guerrilla, y detrás de la guerrilla llegaron los paramilitares, y con todos ellos llegó el narcotráfico, porque encontraron que el Chocó era una zona por selvática ideal para esconder los ilícitos y el narcotráfico, y convirtieron esa región en un campo de confrontación militar. Y eso es lo que la tiene así. Bueno, se hacen afirmaciones que no tienen fundamento. O sea, se niega, por ejemplo, entonces que el Estado colombiano ha evolucionado. Es una tesis pues, que yo como historiador y historiador de la historia política colombiana también he podido constatar. Es decir, cómo se eligió el último presidente por una comisión de notables compuesta por decisiones de las corporaciones regionales, asambleas departamentales, consejos, en 1810. En 1910. Carlos R. Restrepo. Carlos R. Restrepo fue elegido por una asamblea constituyente. El último fue el que gobierna del 2004 al 2010, que sale del país en 2009, no termina su mandato. Si alguien me alumbra ahí. Bueno, ese electorado no superaba, iba entre los 10.000 y las 15.000 personas. Resulta que en la constituyente de 1910 se determina que el presidente debe ser elegido popularmente por los ciudadanos habilitados. Todavía era censitario. Pero ¿saben ustedes cuántos votaron para la presidencia en 1914? Más de 350.000 personas. O sea, una suma muy superior a la de 1910. No quiere decir que sea antidemocrático, sino que es que si ustedes miran la historia de la democracia en cada uno de los países, incluso los más avanzados, no solamente hay regresiones como las hubo en Francia, que volvieron a un emperador como Napoleón, retornaron a un rey como el rey Luis XVII, algo así, restablecieron la monarquía y el voto era censitario. Pues la democracia es un método muy elástico que ha ido cambiando con el paso de los años. Y todavía no se puede considerar que sea un método, digamos, aceptado por el grueso de la humanidad.
En muchas situaciones, en muchos países donde no hay democracia. Pero uno de los factores que caracteriza la democracia es el hecho de que se realicen elecciones libres y que a través de esas elecciones se nombren representantes y autoridades para gobernar. Ese es el sentido de la democracia. Porque todo el mundo no puede estar reunido haciendo las leyes y haciéndolas cumplir a la vez, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ser a través de la representación. De ahí para adelante vino la evolución. En 1936 ya se declaró el voto universal, secreto y directo de los hombres. Y en 1957 incluye a todas las mujeres. El Estado colombiano ha tenido una política reformista. La constitución más manipulada, más moldeada, más reformada fue la de 1886. Cantidad de reformas constitucionales. No había presidente que no tratara de meter su propio cuento en la Constitución, su mano, su impronta. Luego, pues digamos, el país pasó de una situación de una organización federal a una organización centralista que se mantiene desde entonces, pero han cambiado muchas cosas. En 1958 se inició un Frente Nacional para poner fin a la guerra entre liberales y conservadores. Ese objetivo, que fue el central, se cumplió. Hubo restricciones democráticas que fueron temporales y bien fundamentadas. Y no obstante, los grupos que no participaban directamente o de frente en las elecciones podían hacerlo a través de otros movimientos, como lo fue la ANAPO, el MRL y otros movimientos pequeños. Luego vino la reforma del Frente Nacional en el año 74. Viene un periodo de negociaciones y de apertura democrática desde Belisario Betancur. Belisario negoció con el M-19, con las FARC, con el EPL. El único que se resistió en ese momento fue el ELN, como siempre. Esa paz fracasó. Luego vino Virgilio Barco, que negoció con el M-19. César Gaviria con una facción del EPL y con una facción del ELN. El único que finalizando el siglo no hizo nada fue Ernesto Samper Pizano, que se dedicó a defenderse en el proceso 8000. Andrés Pastrana hizo una de las demostraciones más sinceras, amplias, que hasta asustaron a la gente. Yo confieso que yo me asusté cuando se habló de retirar la fuerza pública de 5 municipios, extensión equivalente a Suiza. Todo un batallón, el batallón, no sé si era el batallón Cazadores, en fin, tuvo que desocupar las instalaciones donde funcionaba. Vino Uribe desmovilizó el paramilitarismo y trató de negociar con las FARC, no se pudo. Vino después Santos también, en una cuestión bastante polémica, negoció con las FARC. Y así, de manera que el Estado colombiano ha hecho esfuerzos como para que este informe diga: nadie hizo nada, nadie, la sociedad no hizo nada, el Estado no hizo nada por detener el desangre. Pero eso sí, no cuestiona las guerrillas. ¿Qué hicieron las guerrillas? En vez de buscar sensatamente la paz, lo que hicieron fue fortalecerse y avanzar a pasos agigantados hacia lo que llamaban la guerra civil, que no lo lograron ya por los esfuerzos realizados desde el presidente Pastrana hasta el presidente Uribe y habría que decir de pronto el presidente Santos. Bueno, entonces el Estado no es el mismo. Cambiamos la Constitución por demandas de la oposición, de la izquierda, de liberales de centro, de derecha, de izquierda, de todos los movimientos, hasta el punto de que esa Constitución fue aclamada y firmada por 3 dirigentes muy distintos: Álvaro Gómez Hurtado, Navarro Wolf, Antonio Navarro Wolf, y el santanderiano Horacio Serpori.
la Constitución de la Unidad, de la Paz, y todo lo volvieron ellos, lo volvieron trizas, las FARC lo volvieron trizas, esa Constitución. Porque después de eso fue la época más violenta y de mayor fortaleza y de mayores golpes por parte de las FARC al Estado colombiano. Una época terrible. Entonces el Estado colombiano ha sido reformista, ha hecho avances como para que se diga que no, como se dice aquí en esta cartilla que es el compendio de todo. Esta cartilla fue presentada el 28 de junio del año pasado. Yo asistí al teatro con mucho temor porque pues, yo no era de buen recibo entre esas personas que asistían a eso. El teatro Jorge Eliezer Gaitán se llenó, digo esto como anécdota. Cuando llegó Francia Márquez, eso fue la locura, ya estaban electos, ¿cierto? Y después cuando llegó el presidente electo, Petro, también fue la locura. Un ambiente pues, de jolgorio revolucionario, indudablemente, de chifladas cuando nombraban al presidente Duque. Sinceramente yo usé tapabocas para que no me reconociera y me hice acompañar por mi jefe de periodismo, de comunicaciones. Bueno, lo que quiero decir es que allá el padre de Rull prácticamente refrendó todo este documento que valdría la pena que fuese leído. Entonces, ahí es donde se dicen todas estas cosas. Por ejemplo, se habla como es un sacerdote. Él muy astuto cuando está en escenarios abiertos, usa mucho la pose del sacerdote, el tono del sacerdote. Es que no es muy creíble. Entonces él habla de la culpa colectiva, que es otro adefesio. Todos somos culpables de lo que pasó. Por Dios. Eso va en contra de la realidad que nos muestra que la inmensa mayoría del pueblo colombiano no fue amigo de la revolución ni de los grupos armados irregulares, llámense paramilitares o guerrilleros. De haberlo sido, este país todavía estaría en una guerra civil abierta. Hay situaciones de violencia preocupantes, pero no constituyen una guerra generalizada. Se habla mucho de la polarización, pero yo no creo que este país esté dividido por decir algo, entre uribistas y petristas. Pues hay izquierda, hay derecha, pero muy desperfiladas, por supuesto. Uno se pone a ver la manera, las ideas que inspiran a este gobierno de ahora y las de antes. Bueno, las de este gobierno no es el lenguaje propiamente marxista. Ese vendrá más adelante, si logran consolidar una secuencia gubernamental de esa tendencia. Por ahora no, pero nada raro. Bueno, yo diría entonces que ese es el problema. No hay, en el documento no hay cifras, y hay cifras disponibles que dan lugar pueden dar lugar a interpretaciones, en fin. Entonces, yo quisiera dejar acá para pues, dejar un campo de inquietudes. Tengo 10 minutos, querido Hernán, porque tengo que recibir acá en la casa una misión que me va a hacer una inducción médica. Entonces, con mucho gusto atiendo las inquietudes de parte de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Rubén Darío, por su exposición. Abrimos entonces el foro para los que quieran participar con sus preguntas. Las personas que quieran participar pueden indicarlo levantando la mano. Adelante. Hola. Por favor. Sí, gracias. Hola. Hola, Germán, ¿qué tal?
Muchas gracias. Pues yo me lanzo a pesar de que tengo una revoltura mental enorme, porque usted, doctor Darío, sacude con mucha claridad y con objetividad muchísimos temas que me han atormentado toda la vida. Y como le escribía Hernán en estos días, pues me complació mucho ver su presentación la semana pasada en el foro con esta gente de Miami. Y me sorprende nuevamente con esto completamente diferente, pero igualmente importante. Yo tendría muchas anécdotas, inclusive para comentar sobre cómo sufrimos, por ejemplo, en el campo empresarial, esa guerra, digamos, que como usted bien lo dijo, y lo dijo Hernando Gómez Buendía, que tampoco se puede mencionar como un fanático de extremas, decía, esto no es una guerra, esto es una matazón. Pero lo que es increíble es que se discuta por el cura de RUC. Yo ya le quité el otro calificativo, es el cura como el cura Pérez o como el cura Camilo Torres, y es un amigo de la mentira total. Lamentable que un sacerdote termine haciendo un rol tan sucio como el que hizo. Pero uno sí ve pues un sesgo absoluto. Yo quería inclusive mostrar, aquí tengo una noticia donde dice, salió en 1999 en El Tiempo, dice hace 25 años, o sea, quiere decir por allá por el 70 y pico. Dice, el juez de la causa Jaime Pardo Leal deja en libertad a los guerrilleros del ELN por falta de no sé qué y no sé qué. O sea, Jaime Pardo Leal jugando de juez para liberar guerrilleros. Y después viene otra de las falacias que nos han metido toda la vida, que es la masacre de la UP. Yo no sé si usted tiene oportunidad de hablar con el doctor Fernando Cepeda Ulloa, que es una cumbre, digamos, intelectual y ética en Colombia desde mi perspectiva. Y él personalmente me contó cómo en el lanzamiento de la UP como partido político, en un grupo muy privado, que entiendo habían ido con el helicóptero a algún sitio, él se levantó y les dijo, ustedes están firmando aquí un suicidio porque ustedes no pueden declarar esto que dice en este folleto, que ustedes son el movimiento político de las FARC. O sea, el folleto que presentaron decía UP-FARC, pero la UP, lo puede confirmar con el doctor Fernando Cepeda Ulloa, que afortunadamente está vivo y lúcido todavía. Pero la UP sigue siendo considerada víctima, ¿no? Pero víctima, pues, ensalzada del conflicto. Eran actores definidos y armados. Es como, doctor Fenolar, como si en España uno dijera que la ETA es un movimiento que no puede señalarse como se dice, bueno, terrorista. Entiendo un momentico, doctor Botero, pues como tengo cierta premura, qué pena con ustedes, pero es que llegó esta gente a una hora en que no la esperaba. Pero muy brevemente, para reforzar lo que usted dice, mire, el informe no se refiere para nada a las influencias externas, a las circunstancias externas que dieron lugar al conflicto interno nuestro, a la creación de las FARC. Tiene razones externas, no puedo profundizar en eso hoy. El ELN como inspiración y apoyo de Cuba, el EPL como inspiración y apoyo de la China de Mao. El informe tampoco habla de quién, solamente habla de quién dio la orden para eliminar a la UP, sin mencionar que las FARC con Jacobo Arenas ordenaron el asesinato de varios dirigentes de la UP, porque la UP se salía de la línea comunista, decían ellos. Pero no hacen la pregunta, por ejemplo, ¿quién dio la orden de secuestrar empresarios? ¿Quién dio la orden de extorsionar? ¿Quién dio la orden de poner minas antipersonal? ¿Quién dio la orden de lanzar cilindros bombas? ¿Quién dio la orden de atacar un club civil como el Nogal? ¿Quién dio la orden de reclutar niños, niñas y adolescentes? ¿Quién dio la orden de
violar a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, es un informe que pues, traiciona lo que sería la verdad interpretativa y no habla de los hechos concretos. De pronto en otros tomos hablan de una y otra masacre, pero en este, que es lo que yo llamo el almendrón, la cantidad de omisiones adrede que se hacen, un equipo de 10 personas, de 11 personas, digo, que tenía suficiente apoyo económico y académico, salir con eso, por eso no ha tenido gran acogida interna, ¿no? Por sesgado. Y se habla de un documento que se está preparando o que se va a presentar, que es como la respuesta de la sociedad a esto. ¿Usted está participando en él o quién lo está dirigiendo? Sí, ¿Cómo yo es? escribí un ensayo para ese contrainforme del que ya salió una parte, lo editó el Centro Democrático. Ese informe lo pueden consultar en la página web del Centro Democrático. La otra verdad. Muy bueno. Muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Una pregunta concreta? Pues a mí me queda una hora o dos o tres de hablar y de preguntar, pero porque inclusive iba a proponer que de alguna manera algunos podamos tener como en el chat específico tal vez de este grupo donde podamos intercambiar algunas de estas ideas. Por ejemplo, esa falacia de que Colombia en 200 años no ha cambiado, que usted la desvirtúa totalmente, y yo pues sin la erudición suya, yo soy un ingeniero civil, imagínese, opinando de estos temas, pero yo tengo una nota sobre 200 años de Colombia cambiando y progresando en todo. Y hay esas aperturas impresionantes y esta gente que se queja de falta de democracia, pero salen elegidos en la democracia y digamos lo que llamamos la endogamia intelectual de la universidad, especialmente de la universidad pública. La universidad pública en Colombia hace 30 años o más, porque yo salí hace más de 30 y ya estaba tomada en un 99% por la izquierda. Entonces es un sistema que alimenta sus cuervos, ¿no? Sus propios cuervos los alimenta, pero esos cuervos ni siquiera reconocen eso, sino que simplemente lo utilizan. De modo que yo les quisiera proponer lo siguiente, pues como para continuar ya como conversatorio, no como una charla mía ni una conferencia mía, pues nos volvamos a reunir si quieren mañana o pasado mañana y retomamos la conversación. No sé qué les parece. Doctor, sabemos de su premura y de la circunstancia extraordinaria que se le presentó, de tal manera que yo invito a los compañeros a que lo dejemos en libertad de terminar y continuemos conversando sobre este tema, porque varios de ustedes, como Jorge León Pérez y Luis Fernando Montoya, han estado interesados. ¿Qué opina, doctor? Perdón, Hernán, pero eso lo debemos y lo podemos hacer otro rato aquí, pero yo sí creo que el ofrecimiento del doctor Darío, por lo menos a mí me encantaría aceptarlo e inclusive estaría dispuesto a mandar, digamos, observaciones o notas o temas puntuales sin gran desarrollo, sino simplemente para proponer temas de discusión, de tal manera que tuviéramos casi que una especie de orden del día para esa reunión y le diéramos al doctor Darío la posibilidad de que él los ordenara, los priorizara o los descartara. De modo que yo, de mi parte, a pesar de que tengo muchas ocupaciones en este tema en particular, como lo dije desde el principio, es un privilegio enorme encontrar esa claridad conceptual que usted tiene, porque además de especial es escasa y es contracorriente total. O sea, no ve uno en Colombia gente opinando como usted.
Entonces No, pregunto lo siguiente. Doctor Darío, ¿usted nos podría acompañar el miércoles 14 a las 4 de la tarde? Yo sí creo que sí, sí. Miércoles 14. Miércoles 14, sí. A las 4 de la tarde. Es más, me comprometo, pues ahora en la noche que esté más desocupado, le voy a enviar a usted para que le reparta a los del grupo el texto mío que hace parte del informe de la contraverdad. Perfecto. Listo. ¿Están de acuerdo todos los demás compañeros en que entonces nos volvamos a citar para el 14? Bueno, yo afortunadamente el miércoles 14 voy a estar viajando, pero yo sí quiero pues aprovechar este contacto y ojalá poderlo mantener de alguna manera. Y espero mucho cuando pueda en Bogotá o en Medellín poderlo conocer y saludar personalmente, me encantaría. Sí me parece muy importante. Doctor Germán, pero es que a mí me parece muy importante su participación. Entonces, de pronto el 21. ¿Y por qué no antes? Él inclusive dijo mañana o pasado, pero pongámoslo, digamos, este próximo martes o alguna cosa. Usted nos dice, díganos un menú, usted, hombre, el martes a tal hora o a la hora, y yo creo que nos podemos conectar algunos, o yo no sé cómo. El martes 13. Y por la tarde es festivo. Rodrigo iba a decir algo. No, estoy de acuerdo con eso, me parece bien. Yo podría martes o miércoles y me parece muy importante seguir, muy importante. Entonces, martes 13, ¿a qué horas, doctor Darío? Pues ya a las 4 o 5 de la tarde. 4 de la tarde, muy bueno. 4 de la tarde porque a Augusto le queda muy tarde. Las 4 de la España a las 7. Doctor Darío, entonces quedamos en eso. Usted, por favor, me envía su documento. Yo se lo reparto a ellos y nos quedamos de reunir entonces el martes 13, después de festivo, a las 4 de la tarde. Si quieren, entonces, doctor, tranquilamente puede usted. Entonces yo los dejo a ustedes. Perfecto. Pueden seguir conversando ahí. Me despido, les agradezco inmensamente su deferencia y espero que podamos continuar más ahora en esta situación crítica que se vive. Pues es fundamental que diversos equipos, grupos, comunidades, movimientos, pues estemos trabajando este tipo de cosas, porque es que la situación realmente sí es muy peligrosa. Ustedes ven cómo de Nicaragua, Argentina, de Venezuela, Cuba, todos estos dictadores cometen atropellos y cometen delitos y salen a defenderse, a homenajearse y a solidarizarse entre sí. Y eso está ocurriendo ya con Petro. O sea, como que dice, por encima de todo está el poder de delinquir sin que les pase nada. Bien, muchas gracias. Entonces, los dejo luego. Y muchísimas gracias. Felicitaciones y gracias. Bueno. Me permito preguntarle a Jorge León Pérez y a Luis Fernando Montoya si quieren hacer el comentario o lo esperamos para el martes. Oh, bien. No, era a preguntarle sobre esto. Hace muy poco, hace unos 6 o 7 meses, ya salió una resolución económica en el cual el Estado tenía que entrar a compensar todo lo que se podría haber cuantificado como afectaciones de todos estos conflictos. Yo no sé si todos conocieron eso, fue hace poquito, sobre el valor económico que realmente se le daban ya en un fallo internacional a lo que el país tenía que reconocer. Yo sinceramente me cansé de las cifras, o sea, es de un valor tan impresionante que nunca lo he visto siquiera en el presupuesto nacional ni en ninguna de las cosas, pero eran unos valores impresionantes
porque lo que dice el informe, que ojalá nos los pudieras enviar, Hernán, si se consigue virtual la cartilla que mencionaba el profesor, era ese, son unos valores económicos, pero de unos montos impresionantes, porque todo eso estaba llevado hasta 5, 6, 7 niveles familiares en dólares y con montos impresionantes. O sea, eso ya son implicaciones de esa cartilla. Bien, entonces, si quieres mandarnos algún documento de tu parte para el próximo martes, yo mientras tanto hablo con el doctor para ver si puedo conseguir la cartilla y hacérsela llegar. Luis Fernando, ¿tú qué ibas a comentar? Adelante, Luis Fernando. Luis Fernando. No lo veo. Ah, ¿Estás todavía por ahí o no? Ahí, ¿me escuchan? Fernando, adelante, sí, ya te oigo. Te veo. Bueno, buenas tardes. No, aquí disculparme pues primero por la juventud, digámoslo así, que pues por mucho desconocimiento de mucha historia, ustedes tendrán más conocimiento, para eso estoy aquí, aprendiendo pues también de ustedes. Perdón, Luis Fernando, como hay personas que no te conocen, por favor, preséntate. Bueno, yo me presento, soy Luis Fernando Montoya, soy abogado, tengo una firma pues de abogados, doy clase en la Universidad de AFIT y Bolivariana de Seguridad Social. Ese es como básicamente mi hoja de vida, pues, y he hecho muchos cursos en materia de Derecho Económico, en varias universidades, de comportamiento, pues, y análisis económico y behavioral economics, como dicen por ahí. Llevo varios tiempo, desde casi antes de pandemia, aquí en este grupo, entonces un placer, pues, saludarlos. Quiero hacer ya el comentario adicional, y es más un comentario, es más una pregunta, ¿cierto? Porque había un escritor, o mejor dicho, cuando empecé a estudiar Derecho, había un profesor que me daba pruebas y me decía, lo más difícil es establecer la verdad, ¿cierto? ¿Qué es la verdad? Entonces, muchas de las que nos contaba ahora decía verdad formal frente a la verdad real, ¿cierto? Desde el punto de vista de derecho, y que es tan difícil el tema de la verdad y definir qué es la verdad, que nos contaba la anécdota de frente a Jesús cuando le dicen qué es verdad, él dice yo soy la verdad, ¿cierto? Entonces, ese tema aunado como al otro de, digamos, como de los intelectuales, ¿cierto? Que leí hace poco a alguien, a Mujica Lainez, un escritor argentino, que decía que el intelectual debe ser un profesional del discernimiento, ¿cierto? Entonces uno tiene que estar en estos campos discerniendo acerca de un informe que dice, pues, una opinión, ¿cierto? Frente a una verdad, frente a una historia, pero hay otros que tienen otra historia, otra verdad. Entonces, queda muy difícil, y se los digo, pues yo que a mí me interesa mucho la historia, trato de leer al respecto, uno entonces queda como, ahorita él decía que no había no había antagonismos, no había diferencias, o no había como esos quiebres, pero queda uno escuchando estas versiones y otras frente a publicaciones, que entonces uno dónde puede como llegar al fondo de todo esto, ¿cierto? ¿Qué posición uno puede acoger? ¿Qué verdad puede uno acoger? Ahí es donde me pierdo, ¿cierto? Al menos yo que leo algo, imagino pues todas las otras personas que haría uno a la intemperie de medios de comunicación que pues establecerán alguna verdad, ¿cierto? Entonces, ahí frente a lo que decía Germán Botero y pues lo que decía pues Dario, qué información uno, cómo puede discernir toda esta información, mejor dicho. Sí, hay una serie de dificultades en este momento para poder saber la verdad e inclusive para poder saber para dónde vamos. ¿Quién más quiere participar?
Cuando me Adelante. quieran dar la palabra, la agarro. Adelante, doctor, hermano, usted sabe No, que... muchas gracias, Luis Fernando. Me interesan mucho tus temas de trabajo, además. Yo soy ingeniero civil, trabajé muchos años en la industria del cemento y fui, digamos, dirigente de algún nivel en Medellín, y me interesé mucho por los temas sociales. Y me tocó abordar muy de cerca los temas políticos y sufrir en unas empresas cementeras rurales, digamos, ataques directos de la guerrilla y de los paramilitares, y saber lo que es. Estos días rebuscando papeles me encuentro las amenazas, me encuentro, bueno, toda clase de cosas que me tocó vivir, y digamos las negociaciones que pudimos en un momento dado hacer y cómo hacer con sindicatos muy duros, etcétera. Pero el hecho es que, como lo puso de presente Zuluaga, el David Acevedo, hay unas mentiras evidentes o unos errores, unas falacias evidentes en el documento. Una cosa es la verdad esa que tú dices, la verdad jurídica o como sea, o legal, como él mencionaba, y otra cosa es desconocer cosas tan reales como que el Estado no puede ser el culpable. Yo termino con una anécdota. No sé si esta parte no me gustaría que la grabáramos, pero está grabando. Pero yo les cuento una anécdota que me ocurrió. Yo brego a quitar la grabación posteriormente, pero no me puedo comprometer. Tranquilo. En la empresa que yo manejé, en una empresa que yo manejo que tenía una fábrica de cemento, la guerrilla robó el polvorín. Un día a las 3 de la mañana atacaron y robaron el polvorín. Y en alguna de esas, y después otra vez lo volvieron a robar. En alguna de esas me llama Pedro Juan Moreno, que era pues el asistente o cercano a Álvaro Uribe, en ese entonces gobernador, y me dio un regaño muy fuerte porque me habían robado el polvorín. Yo me le enojé también a él y llamé a Álvaro Uribe, gobernador, y le dije, mire lo que pasó. Y Álvaro Uribe completamente estuvo a favor mío, me entendió. Y dije, ¿cómo puede ser que a uno lo ataca la guerrilla y uno es el culpable? ¿Y quién podía defender en ese momento eso, a pesar de que tenía muchos elementos de seguridad frente a 30 guerrilleros que se presentan a las 2 de la mañana en una zona rural de cualquier sitio de Colombia? Ese es un ejemplo no más, pero hay muchos más de ese estilo. Y a uno le impacta que el país o estos señores de la verdad, por ejemplo de la JEP, declaren a Iván Cepeda víctima del conflicto, cuando hay un frente guerrillero que se llama con el nombre de del papá de Iván Cepeda. ¿Ustedes se imaginan donde hubiera un frente paramilitar que se tuviera un nombre siquiera Uribe en algún lado? Pero no, Cepeda es una víctima a pesar de que el papá era un actor indirecto, como se quiera llamar, de la guerra o de este conflicto. Que hay muchos elementos. Por ejemplo, esa discusión, ¿esto era una guerra o no era una guerra? A mí me parece que un grupo que ataca sobre seguro pequeños sitios aislados y que tiene 5.000, 10.000, 15.000 o 20.000 contra un país que tiene 500.000 efectivos, eso no puede ser una guerra. Eso se llama, pues, y además actuaron como terroristas. En fin, una guerrilla que utilizó todos los medios de lucha, violando todas las normas, que se las legitima la Comisión de la Verdad y la JEP se lo legitiman. Esa guerrilla esperaba que todos los demás se dejaran simplemente masacrar sin apelar a ninguna defensa. En un estado normal de derecho, pues no se lo voy a decir yo a usted, abogado, pues obviamente el Estado no puede aliarse con nadie, pero un comandante de un destacamento aislado donde está en completo peligro e inferioridad frente a la guerrilla, pues si le resulta un aliado de cualquier tipo lo toma. Y la gente que apoyó a estos grupos no fue gente que lo hizo porque les provocaba afectar ni querían interés en matar a nadie. Simplemente
respondieron al chantaje. Algunos fuimos capaces o pudimos darnos el lujo de no sucumbir al chantaje, pero yo no entiendo cómo alguien en Urabá en esa época podía operar un negocio sin pagar vacunas. Era imposible, creo yo, y no he estado vinculado a esa zona. Entonces son verdades o temas que son discutibles, que tienen esa parte conceptual, pero que son parte de la realidad de la guerra. A mí me impactó mucho uno de los primeros temas que dijo el doctor Darío sobre cómo la Comisión de la Verdad no aceptó que ningún miembro de la fuerza pública fuera víctima del conflicto. Pero ¿cómo? A mí no me cabe en la cabeza eso. Yo no sé si alguien puede discutir si eso es razonable o no. Y estamos hablando ya de verdad objetiva, porque como lo dijo él, ahí están las víctimas, ahí están los huérfanos. Personalmente me tocó en uno de los momentos más emotivos de hacer un homenaje a los soldados, a las viudas de soldados que murieron en el rescate frustrado del gobernador Gaviria y de Gilberto Echeverry, y fuimos los empresarios a hacerle un homenaje, y me tocó darle un regalo a la niña de 6 años de una señora viuda de uno de los miembros del ejército que murió ahí. Entonces, según esta comisión del cura de Rus, esa niña no es una víctima, ni la señora es una víctima, pero Iván Cepeda sí es una víctima. Esas son las cosas que no podrían pasar. Y frente a lo que dijo Jorge León, que me gusta mucho saludar aquí amigos de hace muchos años como Jorge León y Eduardo Duque Becerra, no sé si me ubicas tanto, Eduardo, pero mantengo. Pero, ¿cómo puede ser que se pueda... perdón, sobre lo que tú dijiste de la demanda, digamos, contra Colombia y contra el Estado, ¿cómo se puede contrademandar eso y demostrar que es contraevidente lo que estos señores han producido? A mí me parece que ha faltado suficiente contundencia en el ataque, en el contraataque contra el señor de Rux, que, como lo decía él mismo, en un tonito muy suave, como decimos en Antioquia, de yo no fui, habla, pero es una persona completamente sesgada, y su documento lo demuestra. De modo que, como digo, a mí me tocan las fibras en esta conversación, y les presento excusas por hablar tanto y tan duro, pero es que de verdad lo siento así, y me ha estimulado mucho encontrar personas o personas no, porque no he encontrado tantos como él, que lo digan con esa claridad y con esa nitidez conceptual, que habría que controvertir. Si alguien está en desacuerdo, que contradiga punto por punto, porque todo lo que él dice punto por punto es validable por los que hemos sufrido o vivido o visto o especialmente interesado y estudiado estos temas desde hace muchos años. Perfecto, Germán. Te hago una pregunta. ¿Te interesaría que te inscribiera en el chat del grupo de la ética civil empresarial? Pues creo, yo no sé, yo que no puedo participar en muchas reuniones por otras ocupaciones e intereses que tengo, pero este tema en particular y todos los temas que se relacionan, repito, con lo que dijo Luis Fernando, con los temas de la seguridad social desde el punto de vista de las capacidades del Estado y de lo que se espera, y me interesan muchísimo, y muchas de mis lecturas y mi estudio en esta época se orientan a esos temas. Bien, te voy a poner ahí, y si ves que no te interesa el grupo, pues te retiras. No, tranquilo, me interesarán unos temas, digamos, y otros no. O cuando pueda, ¿no? Cuando pueda. ¿Quién Un más quiere participar? Hermano, un cordial saludo de Jorge León Pérez. Tendría que remontarme a los orígenes del Instituto del Cemento, y cuando partíamos los inicios de muchas experiencias. Gracias, ¿cómo no? Muy bien. ¿Alguien más quiere participar? Eduardo Duque. Eduardo quiere hablar. Doctor Germán, sí. Adelante. Doctor Hernán, ¿me escuchan? Sí, señor.
Bueno, primero de todo, pues un saludo muy especial para todos ustedes y en especial a usted, doctor Hernán. Pues me atreví a levantar la mano porque, si no estoy mal, por los lados de Santa Bárbara, fue lo que le sucedió al doctor Germán Botero, a la empresa. Y después, si no estoy mal, le secuestraron el presidente del sindicato, la cual me tocó interceder a mí para que no lo fueran, le iban a hacer un juicio político las autodefensas. De todas maneras, me nombraron a mí de esa empresa para entrevistarme con esa gente porque querían hacer el juicio político frente a una empresa, a uno de la empresa y una persona. De todas maneras, yo quedé de ir con un representante de la empresa y coincidió afortunadamente que ese día cancelaron ellos la cita. Y después me enteré que fue que ellos habían hecho un operativo por ahí en el Carmen de Iboral y de todas maneras al presidente del sindicato esa noche lo soltaron y se le pudo salvar la vida. No sé si el doctor Germán Botero recuerda eso. Claro, recuerdo el hecho que fue muy importante. Era el presidente del sindicato, una persona digamos, de izquierda fuerte. No diría que de extrema a extrema, porque también tuvimos gente de extrema que era capaz de hacer cualquier cosa. Este era, digamos, una extrema muy izquierda, pero moderada. Y haber liberado a ese señor que se fue a vivir a Canadá y que allá vive, es un logro impresionante porque fue la empresa salvándole la vida a un sindicalista que la había combatido de manera muy fuerte, pero que también había tenido, digamos, actitudes prudentes o, digamos, conciliatorias, pero no era, pues, ni mucho menos un aliado de la empresa. Y recuerdo mucho eso, claro, muy importante. Es increíble porque estuvimos en el frente de batalla, ¿no? No, de la bulla. No, de todas maneras, me alegro mucho y de verdad que me da una gran satisfacción haber podido servirles a ustedes en esa época. Para los quienes no me conocen, y el doctor Hernán que me conoció cuando yo era administrador de las clínicas de Seguro Social en Bello y que fui concejal del municipio de Bello también. Después pasé a trabajar en las empresas del Grupo Agencia Auto, en la compra y venta de vehículos. Tuve muy buenas experiencias ahí también, pero coincidió de que yo tuve la oportunidad de trabajar en la gobernación del doctor Álvaro Uribe Vélez los últimos 6 meses. Entonces me tocó mucho manejar el tema del enlace con la policía, el ejército y los organismos de seguridad frente a la situación que estaba viviendo Antioquia y el país en esa época. Dios lo va poniendo uno en unos sitios que ni uno mismo cree a dónde puede llegar. Y esto me llevó a mí, después de que salí yo de ahí de la gobernación, que yo no podía entender por qué la fuerza pública no daba fácilmente en las operaciones militares que hacían en el campo. Entonces yo empecé a manipular mapas y anotar dónde recibíamos la información, en fin, en una forma manual, y esos mapas, pues los comandantes decían que se los dejara, y yo los dejaba y volví y sacaba otros. Después de que terminó la gobernación del doctor Uribe, yo me fui para Bogotá, para Estados Unidos, a estudiar algunos equipos de alta tecnología y a traer otros equipos, unos escáneres y todas esas cosas. Pues hombre, eso me llevó a mí, cuando el presidente Uribe fue elegido presidente, y yo había tenido mucho contacto con la fuerza pública en todos los órdenes. A mí, a lo último, a mí me llegaban informantes, yo los llevaba a la Fuerza Aérea, al informante, hacíamos recorridos en los helicópteros en la zona donde estaba la guerrilla, Carina, Papo Sonsón, Río Sucio. Entonces yo con el GPS que traje, unas cámaras para tomar fotografías, videos, en esos reconocimientos con el informante. Después nos sentábamos con otro grupo de
miembros de la Fuerza Aérea, los pilotos de los helicópteros artillados, para evaluar lo que habíamos encontrado, y salía yo con ellos en el helicóptero y con el informante a hacer los bombardeos por esas zonas. Eso se me convirtió a mí, pues, como todo el mundo supo que yo trabajé en el tema de seguridad con el doctor Uribe, cuando los secuestros en el Retiro, en el Oriente y todas las cosas, todo el mundo me llamaba a mí. Y no crea, pues anoche todavía me estaban llamando y yo he seguido en este tema. Entonces yo me especialicé mucho en el tema de seguridad y orden público. Sí, Y actualmente traíste mucha tecnología y en eso innovaste muchísimo. Inclusive recuerdo que tú me ayudaste una vez cuando yo recibí una vacuna de parte de los paramilitares. Yo recuerdo bien de eso. ¿Quién más quiere participar? Bueno, perdón, yo tengo que levantar la mano, pero para despedirme tengo un compromiso. Les agradezco mucho. Y vea, ahí resultamos víctimas también, usted y yo, ¿no? No hemos reclamado. De modo que muchas gracias. Y al doctor Fenolar, muchas gracias por su interés, por su interés en Colombia, ¿no? Queda un segundo lo voy a decir. Yo he estado el 25 de abril en el País Vasco porque vamos a hacer una entrevista a un ex miembro de ETA, que lo ha tenido poca gente. Yo he estado con él en su casa y creo que el próximo día pues aportaré ideas también sobre esto. Ah, sí, particípanos en esa entrevista. No, muy bueno. Sí, lo vamos a entrevistar y eso, pero bueno, es bastante complicado aquí estar con un tío en su casa que ha sido de la ETA y sabemos un poco lo que, claro, salvando las distancias, que cada país es distinto, un poco las ideas que tiene la otra parte también, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Doctor Germán, gracias. Bueno, felicidades, que estés muy bien. Bien, dejamos entonces hasta acá la reunión. Buenas noches y hasta el martes a las 4 de la tarde. Gracias por su participación. Gracias. muchas gracias. Buenas